Padre, te damos gracias por este tiempo. Amado Jesús, gracias porque tú moriste en una cruz por nosotros para darnos salvación, y no solo moriste, sino también resucitaste. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el que estás en medio de nosotros, enseñándonos, hablándonos, mostrándonos lo que tienes tú para nosotros, lo que tiene Jesús y el Padre para nosotros. Háblanos el día de hoy, enséñanos, guíanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como humanos siempre tenemos preguntas. Y una de las preguntas que generalmente nos hacemos es: ¿qué hay después de la muerte, no? ¿Qué sucede? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? ¿Dónde voy a estar? ¿A dónde voy a ir? En algunas ocasiones se compran lugares grandes en el cementerio, y los cementerios viejos pues tienen edificios, ¿no? Les hacen ahí todo una residencia a las personas que ya están muertas. Cuando realmente nuestro cuerpo material, esta carne que vemos, se queda aquí en la tierra, desaparece con el tiempo. Y tenemos que pensar en la eternidad, tenemos que pensar más allá de las cosas como son correctamente. Y para que tú y yo podamos entender un poco más qué hay después de la muerte, tenemos que entender la obra de Jesús, que vino a hacer aquí a la tierra. Y es lo que vamos a ver hoy, el día de hoy. Hemos estado checando y viendo el tema sobre el Espíritu Santo en diferentes áreas, en diferentes situaciones. Y hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo estuvo en la vida de Jesús de una forma más breve, no tan específica, pero Él estuvo ahí presente. Lucas 1:35. Él no solamente anuncia su llegada, sino está en la llegada de Jesús aquí en la tierra, ahí con María. Y sí era virgen, pero era virgen porque no había tenido relaciones íntimas con José. Y no por eso ya nosotros la estamos venerando y teniendo una actitud diferente hacia ella. No. Y dice: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde el momento en que Jesús tuvo que volverse hombre, humano, ahí estaba el Espíritu Santo. Mateo 3, 16 y 17 nos enseña, nos habla sobre cómo el Padre confirma que Jesús es su Hijo por medio del Espíritu Santo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. El Espíritu Santo sellando, confirmando quién era Jesús. Y es bien padre porque Mateo dice como paloma, no era una paloma. Son de esas formas que a veces uno no sabe cómo explicarlas, y lo más fácil es decir: pues es que parecía esto. Desafortunadamente de ahí muchas personas se han agarrado
y representan al Espíritu Santo como una paloma. Pero no era una paloma, sino era una forma. Como cuando tú volteas al cielo y ves las nubes y les dices, mira, esa nube tiene forma de esto. Es a lo que se refiere esa parte. Lucas 4:1. Cuando Jesús es bautizado, es llenado del Espíritu Santo, sucede algo que a veces nosotros no lo podemos entender. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo lleva a ser forjado, a pasar pruebas. Ay, qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios permite que yo pase por estas situaciones? Dios quiere forjarnos nuestro carácter. Realmente si estamos confiando o no estamos confiando en Él. Y por eso Él permite las pruebas. No es que Él las dé, no es que Él las ponga. Pero lo más padre que vemos en este versículo es que cuando Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y ya después iba a las pruebas. Muchas veces nosotros queremos enfrentar al Goliat sin el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser vencidos. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta lo mismo que hizo Jesús, el Espíritu Santo, junto a nosotros. Y adelantito ahí, Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Con el Espíritu Santo Jesús regresa triunfante, victorioso de la prueba del desierto y de ahí se extiende su fama, empieza su ministerio. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender. Cuando salimos de una prueba, empiezan cosas nuevas en nuestra vida. Yo creo que en alguna ocasión tú te has encontrado con el problema de no saber cómo se hace alguna cosa. La que gustes, en el área en la que tú estés. Pero cuando aprendes cómo se hace y viene otra, te es más fácil, te es más sencillo. Porque ya aprendiste. Y es lo que tenemos que ver tú y yo con las pruebas, con el desierto, con las tentaciones. Que nos hacen más fuertes. No en nuestra fuerza, no en nuestras capacidades, sino en Él. Porque estamos dependiendo de Él. Si lo pensamos hacer en lo de nosotros, pues ya perdimos. No es lo correcto. Y Juan 20, 21 y 22. Después de que Jesús muere, resucita, se le aparece a sus discípulos y les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y es cuando Jesús les da instrucciones, los envía y tienen el soplo del Espíritu Santo. Y más o menos estos versículos que acabamos de ver son los que a veces más representan cuando Jesús y el Espíritu Santo están trabajando juntos, en armonía. Pero realmente,
Cuando tú empiezas a estudiar la vida de Jesús, te das cuenta que en todo tiempo Jesús estaba en armonía con el Espíritu Santo. Por eso Jesús buscaba orar. Por eso Jesús buscaba tiempos con el Padre. Y el Espíritu Santo era quien le ayudaba, era quien le guiaba. En cada momento, el Espíritu estaba con él. Y por eso después, cuando Jesús dice, les dejaré el Consolador, es porque él había entendido la función del Espíritu Santo, que lo consolaba en tiempos difíciles, que lo animaba, que lo ayudaba en tiempos complicados. Y en esta semana celebramos lo que es la Pascua. Le llamamos la Semana Santa. Y a veces no entendemos o no recordamos de dónde viene. Y la celebramos o la tomamos porque nos dan vacaciones, ¿no? Porque son días donde podemos tener un relax. Porque en la tele, en lugares donde vamos, vemos películas, escenas, comentarios en el internet. Pero a veces se nos olvida realmente lo que estamos celebrando. Y no podemos hacer a un lado eso. En hebreo es el Pesaj, y es la Pascua. Y es cuando Dios le habla al pueblo de Israel por medio de Moisés y les dice, ¿sabes qué? Los voy a sacar de Egipto. Y tienen que hacer una celebración recordando lo que yo hice con ustedes. Y aquí es cuando empiezan a matar un cordero para que ellos sean limpios de sus pecados, de todas las fallas. Y empieza una celebración cada 14 del mes Nisan. Una celebración anual que ellos tienen, la Pascua, la Pascua. Desafortunadamente se volvió un ritual para los judíos. Y en la actualidad también así lo vemos. Nosotros celebramos ahorita el año 2018, ¿no? Los judíos tienen un calendario diferente al de nosotros. Ellos están celebrando el año 5778. Es diferente su calendario al de nosotros. Es más, nuestro calendario no es exacto, porque realmente no se sabe a ciencia cierta cuándo es que nació Jesús. Y hay un margen de error de 3 a 4 años. Pero ellos tienen un calendario más exacto. Y ellos van en el año 5778. Y Jesús, antes de morir, celebra la última Pascua de Él con sus discípulos. Y esa Pascua incluía lo que era la cena. Y por eso nosotros también celebramos lo que le llamamos la última cena, la Santa Cena, recordando cómo Jesús se preparó para la muerte. Y cuando Jesús celebra esa última cena con sus discípulos, yo me imagino que Jesús recordó que hace más o menos 1450 años antes, el Padre había establecido esto, la Pascua, con un fin y con un propósito. Y celebran los discípulos con Jesús la cena. Y después de la cena empieza una situación más difícil para Jesús. Y salen al monte de los olivos. Y es cuando empiezan a caminar hacia ese lugar donde Él va a ser entregado.
Para llegar al monte de los Olivos tenían que pasar el torrente de Cedrón, que era un río que no estaba siempre con agua. En ocasiones estaba vacío, principalmente en el verano. Y era una forma de llegar al Getsemaní, al monte de los Olivos. Y en ese lugar había algo que se llama lagar. Y el lagar es como una fábrica, un lugar donde se prensa ya sea las uvas, las manzanas o las aceitunas para sacar el jugo de cada uno de estos productos. De la uva el vino, de la manzana sacan el sidra, de la aceituna sacan el aceite. Pero para que eso lo hagan, en aquel tiempo tenía que haber una presión. Y cuando tú y yo estamos en un problema, ¿no se parece a un lagar que estamos en presión? ¡Uy! Yo sé que las uvas no hablan, pero si las uvas hablaran y cuando fueran prensadas, dirían, ya no quiero, ya no. Pero ¿qué tal sabe el jugo de uva? Rico. El jugo de manzana sabe rico. El aceite nos funciona para muchas cosas. En la comida le da un sabor, le da un toque. Y Jesús fue a ese lugar a ser prensado, a pasar otra prueba. La prueba más difícil, más complicada. Y es cuando Jesús se pone a orar. Le dice a sus discípulos, aquí ya nada más eran 11 discípulos porque Judas ya se había ido a hacer lo que le tocaba. Le dice a sus discípulos, pónganse a orar. Se lleva a 3, pónganse a orar, los más cercanos, y Jesús se va a orar. Y cuando Jesús regresa con los discípulos estaban dormidos. ¿Por qué? Porque no era de mañana, no era en la tarde, era de madrugada. Un tiempo difícil para orar. O alguien de aquí le es bien fácil orar en madrugada, que me enseñe cómo, porque ya tienes sueño, estás cansado. Y quieres dormir, tu cuerpo pide dormir. Pero Jesús estaba orando. Cuando nosotros dejamos de orar y dejamos de tener una relación con el Padre, las cosas se complican. En la tentación podemos ser vencidos. Tenemos áreas más débiles donde el diablo puede atacar. Y Jesús lo entendía y por eso él seguía orando. Y es cuando Jesús le dice a sus discípulos, no paren de orar, no dejen de orar para que no entren en tentación. Y era una agonía difícil ahí con Jesús. Lucas narra que sudaba, que sus lágrimas eran como de sangre. Tanta fue su dolor, su agonía de lo que venía, de lo que iba a sufrir. Y es interesante porque aquí Jesús pudo haber dicho, tiro la toalla y ya no continúo. ¿Sabes qué, Padre? No son mis pecados, yo soy limpio, yo soy puro. ¿Por qué tengo que pagar un plato roto que yo no quebré? La cuenta es de ellos, que ellos la paguen. Y Jesús, yo me imagino que de la forma más amorosa le decía al Padre, no mi voluntad, sino la tuya.
No lo que yo deseo, sino lo tuyo. Y algunas personas han de pensar, qué egoísta Jesús estaba en ese momento, ¿no? Se estaba ya a punto de rajar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos echado atrás de lo que hemos dicho? Hemos tirado la toalla antes de tiempo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado y se volvió pecado. Yo no sé si de chico, cuando jugabas con tus primos, amigos, y a ver quién iba a ser el primero y decíamos, ¡primis! En alguna ocasión te dijeron, ¿sabes que tú vas a ser el último? Aunque hayas llegado en primer lugar, aunque hayas dicho lo que tú vas a ser el último. Y dijiste, sí, yo voy a ser el último, yo con todo gusto. No. Algo así fue con Jesús. No le tocaba hacer pecado y fue hecho pecado. Pero aún así, Él se mantuvo. Él se mantuvo. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia nos enseña que Él se despojó de todo para ser hombre. Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, estando aquí en la tierra, aprendió a ser obediente. Porque Él en estos días era carne. Y nuestra carne, ¿qué hace? Desobedece. De nuestra carne ama el pecado. Nuestra carne tiene una naturaleza de maldad. Y por eso Jesús es el mejor ejemplo que tú y yo podemos tener de enfrentar cualquier situación. Porque Él lo hizo en carne, apoyado, ayudado por el Espíritu Santo. Para que tú y yo pudiéramos caminar en eso. Él no tenía pecado. Él llevó nuestros pecados y por un instante tuvo que ser separado del Padre. Y eso es lo que le dolía a Jesús en ese tiempo de oración. Es lo que le pesaba. Era un desierto que estaba pasando ahí en este monte, en ese huerto. Y aparte la estaba pasando solo. Porque en vez de que los discípulos, sus amigos, sus cuadernos, le estuvieran ayudando en oración, apoyando, orando, estaba solo. Solo. Entendiendo en quién podía confiar, que es el Padre. Y es lo que tú y yo tenemos que entender también. Cuando te sientas solo, en la complicación más difícil, en el problema que esté ahí más grande,
Estás del lado del Dios poderoso. ¿En quién vas a confiar? Y en este tiempo de Jesús, Él nos enseña cosas bien importantes de cómo resistir la tentación, de cómo afirmarnos a lo que el Padre tiene para nosotros. Y el primer punto es orar. Y no es orarle a un santo, no es orarle a cualquier esfinge, ídolo, no es nada más levantar una oración, es orar a Dios, es orar a tu Padre. Otro punto que es muy bueno es buscar ayuda, buscar apoyo de familiares, amigos que estén cimentados en Dios. Y concentrarnos en el propósito que Dios ha hablado a nuestra vida por medio de la Biblia. Lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y nos cuesta mucho trabajo. Si como latinos nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta más. Y orar, muchísimo más. Porque tanto leer la Biblia como orar a Dios implica que yo tengo que morir a mis deseos, a mis anhelos y enfocarme en Él. Pero no queremos. Pero solamente el que ha orado y permanece en la palabra de Dios, en los tiempos difíciles, sale vencedor. La tentación, el desierto, para salir de ellas triunfantes, es gracias a la oración, gracias a que has pasado tiempo con Dios, leyendo su palabra, aprendiendo de su palabra. Y ya la tercera vez que Jesús va a ver a sus discípulos, les dice, ya despierten que la hora llega. Y es cuando llega Judas con todo este grupo de personas que lo arrestan y se lo llevan. Viene el juicio, un juicio que realmente estaba tamaleado, tendencioso, porque fueron falsas acusaciones las que le hicieron a Jesús, porque no le encontraron nada malo. Y ese es el juicio generalmente de nosotros como humanos. No podemos ver las cosas rectas como Dios las ve. Y entonces lo crucifican. Y en la Biblia dice que fue a la hora tercera. Y volvemos a lo mismo de cómo los judíos llevan un calendario y llevan el día diferente a nosotros. Para nosotros el día empieza a la medianoche, ¿no? Los judíos no. A las 6 de la tarde ya está empezando el día. Por eso si tú llegas a conocer algún judío que guarda el día de reposo, el viernes a las 6 de la tarde ellos ya no hacen nada hasta el sábado a las 6 de la tarde. Porque para ellos todo ese tiempo es el día de reposo. Y no hacen nada, lo guardan. Entonces la hora tercera eran las 9 de la mañana, porque a las 6 de la mañana empezaba otra vez
la hora primera. Y a las 9 de la mañana crucifican a Jesús. Un castigo que los romanos hacían, pero no es un castigo que se les ocurrió a ellos, sino que es aún un castigo que Dios había hablado antes, sobre que todo el que fuera levantado en un madero sería maldito. Con Moisés dio esas especificaciones Dios. Y cuando Jesús fue levantado en ese madero y murió, fue maldito. No solamente porque la ley lo decía, sino porque Él cargó nuestros pecados. Y luego en Lucas habla que a la hora sexta empieza una oscuridad. Y la hora sexta es mediodía. Lo crucifican a las 9 de la mañana, 10, 11, 12, ya van 3 horas. Y a mediodía empieza una oscuridad. Una oscuridad que duró 3 horas. Entonces ya llevamos 6 horas que Jesús está crucificado, sufriendo, padeciendo, cargando. Luego decimos los pecados de otros, ¿verdad? No, mis pecados. Mis pecados. Oye, pero si Jesús murió hace poco menos de 2000 años, conforme a nuestro calendario, ¿no? Y Jesús murió por mis pecados y por los pecados de las personas que aún no han nacido, por todo. Y después de 6 horas de estar ahí, sufriendo, agonizando, que cuando tú lo lees ahí en la Biblia pareciera ser una historia tan rápida, nada más lo crucificaron, ves la película, lo levantan y ¡prum! Se nos olvida todo el tiempo que pasó. Más aparte que Jesús había sido lastimado, golpeado, porque lo apresaron en la madrugada. Cuando uno no duerme, no tan fácil tienes fuerzas en el día, ¿no? Estás cansado, estás agotado. Más se le suma todo lo que padeció. Y por eso Jesús, en el Getsemaní, le decía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, porque entendía todo lo que vendría, que no fuera fácil. Pero lo más doloroso era lo que pasó cuando Él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y a veces no lo entendemos. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y que el Dios en el que tú y yo creemos, el Eterno, Él es santo. No hay pecado en Él. ¿Qué crees que pasó cuando Jesús recibe todos los pecados? Se vuelve maldito, se vuelve pecado por nosotros. El Padre y el Hijo se separaron. Hubo una separación. Segunda de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aproximadamente Jesús muere al mismo tiempo que estaban matando al Cordero los sacerdotes en el templo. El ritual que ya llevaban más de 1400 años lo estaban otra vez cumpliendo, y es cuando Jesús muere. Y debería de ser el último sacrificio. Muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Y siguen haciendo ese ritual. Pero el Padre reconoció ese sacrificio como el mejor de todos. Y Jesús dice: consumado es. Y esta frase tiene que ver con que se canceló todo. No por un momento, sino por siempre. Tenemos libertad. Tenemos acceso a Él. Y cuando Dios hace las cosas, no las hace a la ligera o sin intención, sino la hace con un propósito. Y es por eso que en el templo se rasga el velo. Un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Un velo que medía más de 4,5 metros de altura. Y era pesado, era de tela pesada, no era así delgadito. Y se rasga de arriba hacia abajo. Para que entendieran que la muerte de Jesús nos da libre acceso al Padre. Pero en la actualidad muchas veces no lo entendemos. Y por eso, como humanos, buscamos las religiones para, en lugar de buscar al Padre, buscamos la religión y pensamos que así vamos a obtener lo que queremos, cuando el Padre no dijo eso. Gracias a Jesús hay libre acceso. Los pecados han sido cancelados siempre y cuando los llevemos delante de Dios. Pero no queremos. Es que me encanta mentir, Dios. Es que me encanta esta parte de estar haciendo. Esto no te lo entrego. Todo lo demás sí, pero esto no. Y no puede ser así. Tenemos una libertad delante del Padre y no la queremos aprovechar. No queremos. Hebreos 10:19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús fue y será el sacrificio perfecto. Cordero limpio, puro, sin mancha.
Cuando se le da las leyes a Moisés, Dios le dice a Moisés, tienen que cumplir los corderos estas cualidades, estos requisitos. Y Jesús los cumple. Y después de que Jesús cumple eso, es enterrado. No le echaron a la fosa común, no le echaron en una sepultura ya usada, sino que una que no había sido usada. Y ahí lo ponen. Y después de que lo ponen, al tercer día Él resucita. Y no podemos hablar de la muerte de Jesús sin tener en cuenta su resurrección. Porque muchas otras personas que se han denominado salvadores de este mundo, sus tumbas están ocupadas por sus huesos o por el polvo que dejaron sus huesos. No están vacías. La tumba de nuestro Jesús está vacía. Y esa es una de las formas en que el Padre reconoce, acepta el sacrificio de Jesús. Y por eso tú y yo podemos creer en Él. Porque no estamos creyendo en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. Y por eso la Biblia nos enseña que Dios no es que tenga hijos muertos, sino vivos. ¿Por qué? Porque vivimos en Él. Y cuando podemos entender toda esta situación, podemos entender qué hay después de la muerte. Y hay algo que es la eternidad. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quién soy yo? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? Los hijos del diablo van al castigo eterno y los hijos de Dios a la vida eterna. ¿En cuál estoy yo? ¿En cuál línea estoy caminando? Y viene entonces otra pregunta. ¿Realmente soy hijo de Dios? Y la Biblia nos la dice o nos enseña que por los frutos seremos conocidos. Así como cuando vas en la carretera y dices a tu hijo, a tu hija que son chiquitos, mira hijos, ese es un árbol de mango, aquel son de plátanos. ¿Por qué? Porque ya conoces cómo es el árbol. Ubicas cuáles son. Mira, aquella zona es de caña. Porque por los frutos hemos conocido eso. Lo mismo va a pasar con nosotros. ¿Qué frutos estoy dando? Porque sí, el primer paso es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, confesar nuestros pecados, pero no todo queda ahí. Yo tengo que seguir avanzando. Tengo que seguir estudiando, tengo que estar haciendo las cosas que la Biblia enseña y haciendo obras dignas de arrepentimiento. No dignas para mí, no dignas para mi vecino, sino dignas para Él.
Y entonces yo voy a poder demostrar que realmente soy un hijo de Dios. Porque delante de Dios no podemos tener la mano crucificada y la otra mano suelta para jalar las cosas del mundo. Tenemos que estar totalmente crucificados con Él. Por eso Pablo enseña, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a llevar nuestra vida? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. A lo mejor en unos minutos, alguno de nosotros es llamado a entregar cuentas. A lo mejor no, y viviremos más tiempo. No sabemos. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha dado? Y por eso tenemos una responsabilidad mayor nosotros que ya conocemos. Y es enseñarle a la gente realmente qué hay después de la vida. Perdón, qué hay después de la muerte. Y es una eternidad. ¿Con Dios o sin Dios? Y no es para meter miedo, es para decir, eso va a pasar. Y por estas fechas muchas veces estamos más sensibles. Pero en 2 semanas ya se nos olvidó. Y aún como cristianos. Pero no se nos tiene que olvidar lo que Jesús hizo en esa cruz. Y por eso Jesús enseña que recordemos lo que es la Santa Cena. Pero desafortunadamente se vuelve también un ritual. Y se nos olvida el verdadero significado que tiene que ver. ¿Qué vamos a hacer? Cierra tus ojos.